Una breve historia del estoicismo. Antes de ser una filosofía con libros, discursos y maestros, el estoicismo nació como un refugio, un lugar invisible donde hombres y mujeres, aplastados por tiempos de incertidumbre, podían respirar. No era un lujo intelectual. Era una necesidad de supervivencia, como alguien que en medio de una tormenta encuentra un peñasco firme y decide aferrarse a él, aún sin saber cuánto tiempo rugirá el mar. Séneca hablaba del navío en medio de la tormenta. No se trata de controlar el mar, sino de sujetar el timón con firmeza, incluso cuando las olas parecen querer arrancártelo de las manos. La historia muestra que, para algunos, el caos es el fin, para otros es el cimiento de algo nuevo. Marco Aurelio gobernó no solo un imperio, sino también un territorio más difícil. Así, entre guerras, enfermedades y traiciones, aprendió que la batalla más dura es aquella librada en silencio, cuando nadie está mirando, y que la victoria verdadera es mantener el alma inquebrantable, aun cuando todo a su alrededor se fragmenta. Y antes de ellos, en Atenas, había un lugar que no parecía un templo ni una fortaleza, pero que contenía un poco de ambos, la Stoa Poikile, el pórtico pintado. Allí, bajo columnas que guardaban el eco de pasos y voces, se aprendía a vivir con firmeza y virtud. No era un espacio para recitar teorías, sino para entrenar la mente y el carácter, como un herrero moldea el hierro, con paciencia, repetición y calor. Hoy, miramos hacia atrás y encontramos en estas antiguas paredes algo que todavía buscamos, porque el hambre de claridad, dignidad y paz práctica no es solo un capricho moderno, es un instinto humano que atraviesa siglos. Aún buscamos un punto fijo en medio de las corrientes, aún necesitamos algo que nos enseñe a estar en el mundo sin ser arrastrados por él. Y tal vez, al seguir esta breve historia, podamos percibir que el estoicismo no es solo un relato del pasado, es un mapa para quien aún navega. La historia del estoicismo comienza, irónicamente, con un desastre. Zenón de Sitio, un mercader fenicio, lo perdió todo cuando su navío naufragó. Entre los escombros no había mercancías que rescatar, solo la propia vida. Y una pregunta que cambiaría el rumbo de la filosofía: ¿qué vale realmente la pena conservar cuando el mar se lo lleva todo? Caminando por Atenas, sin destino y sin fortuna, Zenón encontró las palabras de Sócrates y más tarde las enseñanzas que lo llevarían a fundar su propia escuela, no en un palacio, sino en un espacio abierto, un pórtico accesible para todo. El naufragio de Zenón es más que un episodio biográfico, es una metáfora viva del núcleo estoico. En el estoicismo, la pérdida no es sinónimo de ruina, al contrario, es un punto de partida. Lo que se pierde revela lo que nunca fue nuestro por derecho, y lo que permanece, la razón, la virtud, el coraje, es la verdadera fortaleza. Séneca recordaría siglos después que las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo fortalece el cuerpo. La idea de transformar la tragedia en cimiento es profundamente contraria a la reacción instintiva. La mayoría se aferra a lo que se hunde, como quien intenta sostener agua con las manos. Zenón, sin embargo, aprendió a soltar. Este gesto de abandono, que parece debilidad, es en realidad el primer acto de dominio interior. Es el inicio de una vida conducida no por la posesión, sino por el discernimiento. Así el estoicismo nace del caos, pero no se alimenta de él. Es como el fuego que consume la madera y aún así se mantiene puro, adaptándose a lo que recibe sin perder su esencia. Lo que comenzó con un naufragio se convertiría en un faro para aquellos que, incluso hoy, necesitan encontrar dirección cuando todas las rutas parecen sumergidas. La Stoa Poikile no era solo un escenario arquitectónico, sino un símbolo de resistencia silenciosa. Entre columnas pintadas con escenas de batallas y victorias, hombres y mujeres aprendían que la guerra más importante no se libraba con lanzas o espadas, sino con la propia mente. Allí, cada paso resonaba como un recordatorio. Vivir con virtud es más difícil que vencer a un enemigo externo. El pórtico, abierto y público, mostraba que el conocimiento no debía ser encerrado detrás de puertas de mármol. Era compartido, como el fuego de una antorcha que enciende otra sin perder su propio brillo. En ese espacio, filósofos y ciudadanos comunes se mezclaban, debatiendo
no para exhibir erudición, sino para depurar el carácter. La estoa era una escuela, pero también un refugio para aquellos que buscaban una brújula moral en tiempos de incertidumbre. La presencia de la comunidad era vital. El estoicismo no se construye solo en el aislamiento, también se forja en el roce con otros, como el hierro que se templa en contacto con otro hierro. Las conversaciones, las correcciones e incluso los silencios compartidos creaban un ambiente donde la virtud era practicada, no solo proclamada. Cada encuentro en el pórtico era un ejercicio de paciencia, autocontrol y escucha. Así, la estoa no era solo un lugar físico, sino un estado de ánimo, un espacio interno de firmeza y claridad que cada practicante llevaba consigo. Incluso lejos de las columnas de Atenas, la verdadera estoa vivía en aquellos que, al salir, mantenían una mirada serena ante las mareas impredecibles de la vida. Cuando el estoicismo cruzó el mar y llegó a Roma, dejó de ser solo un ejercicio filosófico para convertirse en una filosofía de vida práctica, moldeada por el peso y la urgencia del imperio. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio heredaron las ideas griegas, pero necesitaron traducirlas para un escenario en el que intrigas políticas, guerras y decadencia moral eran parte de la rutina. En Roma no bastaba con contemplar la virtud, era necesario aplicarla en el calor de las decisiones diarias. Séneca, consejero de emperadores, escribía cartas que eran tanto advertencias como consuelo, recordando que la riqueza y el poder no protegían a nadie de la brevedad de la vida. Epicteto, nacido esclavo, probaba que la libertad verdadera no dependía de cadenas o títulos, sino del dominio sobre los propios pensamientos. Marco Aurelio, emperador, gobernaba un imperio con las manos y asimismo con la mente, anotando en sus meditaciones recordatorios de que el trono no lo hacía inmune a la fragilidad humana. El estoicismo romano no se interesaba en discutir la naturaleza de las estrellas mientras el mundo se desmoronaba. Quería saber cómo mantener la dignidad ante la calumnia, cómo soportar el dolor sin corromperse, cómo seguir adelante cuando la esperanza parecía una moneda rara. Era menos sobre especulación y más sobre sobrevivir con honor. Y es aquí donde el estoicismo revela su corazón práctico, vivir bien incluso rodeado de adversidades, no esperando que el mundo se vuelva más justo o el tiempo más tranquilo, sino eligiendo cultivar un espacio interno que ninguna marea puede invadir. Un espacio donde la serenidad es construida como una fortaleza, piedra sobre piedra, hasta que ninguna tempestad consiga derribarla. En el núcleo del estoicismo hay un principio tan simple como exigente: distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Esta frontera invisible es al mismo tiempo escudo y espada. Quien no la reconoce se vuelve esclavo de fuerzas externas, reaccionando al azar como un barco sin timón. Quien la entiende, por otro lado, descubre que la libertad no es hacer todo lo que se quiere, sino mantener la integridad incluso cuando nada sale como se espera. Esta idea no es una invitación a la pasividad, sino a la lucidez. El estoico no niega el dolor, no finge que el infortunio es irrelevante, simplemente se niega a entregar su paz a algo que no puede cambiar. Séneca decía que la verdadera felicidad es disfrutar el presente, sin depender ansiosamente del futuro. Eso no significa indiferencia, sino el cultivo de una atención radical al momento que se vive. La paz, para el estoicismo, no es la ausencia de problema, es la libertad ante ello. Es el marinero que, incluso con vientos contrarios, ajusta las velas y sigue el rumbo. Es la montaña que, aunque rodeada por tempestades, permanece inmóvil en su base. Es la llama que danza al viento pero no se apaga. Ese es el corazón de la doctrina, la elección diaria de no perderse en aquello que escapa a nuestro control, mientras se actúa con firmeza en lo que está a nuestro alcance. Una disciplina silenciosa, pero profunda, que transforma el caos inevitable en un campo de entrenamiento para el alma. Séneca recordaba que la vida es lo suficientemente larga para quien sabe usarla, pero demasiado corta para quien la desperdicia en distracciones, resentimientos y batallas inútiles. Esta advertencia resuena como una campana antigua, recordando que el tiempo no es un río interminable, sino una corriente rápida
que no regresa. Cada día vivido sin conciencia es como agua que se escapa entre los dedos. Epicteto, a su vez, nos ofrece la clave para navegar esa corriente. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. El mundo puede ofrecernos pérdida, ofensas y desafíos, pero lo que realmente moldea nuestra experiencia es la forma en que elegimos interpretar cada golpe. Esta es la verdadera fortaleza, una ciudadela interior construida con atención y discernimiento. La historia del estoicismo no pertenece solo a hombres vestidos con togas, discursando en pórticos o escribiendo tratados a la luz de lámpara. Pertenece a cualquier persona que, en medio de un día difícil, respira hondo y decide actuar con claridad. Vive en aquellos que, incluso cuando el mundo aprieta, mantienen la dignidad intacta. Y así volvemos a la metáfora del timón. El mar cambia todos los días. A veces tranquilo como un espejo, otras veces feroz como un animal indomable. Pero para quien aprendió a sujetar firme, cada cambio de viento es solo una nueva ruta, porque al final no es el mar lo que decide a dónde vamos, es la mano que mantiene el rumbo, incluso cuando el horizonte parece demasiado distante para ser alcanzado.